Pauta al Día. Son las 6 de la mañana con 45 minutos. Continuamos con nuestras entrevistas en Notimundo al Día. El Partido Social Cristiano emitió un comunicado en el que manifiesta su rechazo al recientemente aprobado proyecto de ley orgánica de inteligencia, argumentando que varios de sus artículos vulneran derechos fundamentales y principios constitucionales. A esa hora de la mañana nos acompaña Otto Vera, él es asambleísta por el Partido Social Cristiano. Y vamos a iniciar esta entrevista consultándole por qué se opuso su partido a la ley de inteligencia. Asambleísta, muy buenos días. Recordábamos que usted fue parte de la construcción de construcción y aprobación de este proyecto de ley. ¿Qué pasó? Que a última hora pues simplemente negaron su aprobación final. Buenos días. Bueno, buenos días Valeria, buenos días a los ecuatorianos, quiteños que nos están escuchando. Hace varios meses atrás, la Comisión de Seguridad, de la que formé parte en el periodo anterior, hemos venido construyendo esta herramienta jurídica con la finalidad de que sea un complemento a todas las acciones que emite el legislativo y ayudar a las otras funciones del Estado. Esto es la función judicial, la que sea más fuerte, más robusta para enfrentar el crimen organizado, y de la misma manera al Ejecutivo. Se necesitaba una ley de inteligencia que no existía. Por tanto, si bien el Ecuador tenía su centro de inteligencia estratégica, si bien el Ecuador a través de las Fuerzas Armadas, a través de la Policía Nacional, otros organismos, tenía sus departamentos de inteligencia, pero era un departamento de inteligencia, digamos, que creció en función de los años, con una experiencia propia, pero que nunca estuvo reglado, que nunca estuvo normado y que nunca tuvo una cabeza directriz, un órgano rector, tal cual un ministerio que se convierte para el Estado, en un órgano rector en materia, o sea, de educación, o sea, de salud. Es una ley que ayuda mucho a la parte del Estado. Efectivamente. Sobre todo, pero había mucha preocupación de parte de la ciudadanía, y de hecho todavía existe, precisamente el derecho de la inviolabilidad a nuestra privacidad. Correspondencia, de privacidad. Correcto. Mire, ahí le comento, es un tema personal, pero también de partido. Nosotros como partido tuvimos un pronunciamiento de negarnos, porque creímos que había 3 artículos entre el 50, 49, 50, 51. De la aprobación pasaron a la negación. ¿Qué fue lo que precisamente les hizo retroceder? Como partido, Yo el día de ayer estuve en la mañana en Teleamazonas, el día martes, estuvimos en Teleamazonas, en Ecuavisa, e hicimos una exposición. ¿Su postura personal era la de aprobación? Es de aprobarla, porque yo no considero particularmente de que haya una violación a la Constitución y a los derechos constitucionales establecidos en la Carta Magna respecto de la privacidad, respecto de la inviolabilidad, de la correspondencia. Entonces, ¿por qué votar en contra? Porque esas son decisiones del partido, ¿no? Que yo las tengo que respetar. O sea, yo podría haber dicho, ¿sabe qué? Yo voto a favor, porque yo voté en la comisión a favor, pero yo soy parte de un conglomerado. Estuvo dentro de la construcción. ¿No? Estuvo dentro de la construcción, las alertas recién salieron al final, y yo tengo mi postura particular, yo se los dije, y se los dije a los compañeros del partido. Bueno, somos 3, pero no dependemos solamente de los 3, sino de la directiva nacional del partido. Hubo criterios de constitucionalistas, de juristas. Yo mantuve mi posición, pero finalmente yo no soy solo pues en el Parlamento. Y ahora, yo tengo que ser consecuente con un partido que me ha permitido ganarme un espacio, así que finalmente, pese a que yo estaba de acuerdo con aprobarla, me sometí a los lineamientos que dice el partido, ¿no? Ahora, sí había la preocupación, ¿no? Obviamente, entre el artículo 49, 50, 51 y 52 se dice, más o menos, que las instituciones públicas, privadas, están en la obligación de entregar la información respecto de temas personales, los correos electrónicos, interceptar llamadas a través de las telefónicas, pero finalmente cada uno de esos artículos dice que todo eso, toda esa obligatoriedad de entregar la información tiene que estar enmarcada en lo que dice la legislación vigente. ¿Bajo una orden judicial, por ejemplo? No lo dice explícitamente, y eso es lo que me peleaban algunos dentro del partido. No lo dice explícitamente. Y es importante. Pero está bien, usted tiene toda la razón.
Y los compañeros del partido tienen mucha razón, debió ser explícito. Correcto. Pero al no decirlo... Porque estamos expuestos, ¿sí no? No está, para mi concepto no estamos expuestos. ¿Por qué? Porque el artículo 66 de la Constitución literal 21 dice que no puede entregarse ninguna información si no hay orden judicial. Y en la pirámide de Kelsen estamos claros, primero está la Constitución antes que la ley. Entonces, la ley... ¿Se meterían en problemas aquellas empresas o instituciones quienes provean de esa información? El día martes en Ecoavisa, en la mañana. Yo le dije, imagínese, con Lenin estábamos discutiendo. Y me decía, no, pero no lo dice, debe decirlo. Sí, concuerdo con usted, debe decirlo. Pero aun cuando la ley sea aprobada de esta manera, si alguien es Telefónica, yo soy el Estado y le pido y le exijo, entrégame, la Telefónica no le va a entregar por la sencilla razón de que si le entrega sin la orden judicial, mañana se tiene que atener a una demanda millonaria por parte de uno de sus abonados, y así va a ser con todas las instituciones privadas. Entonces fue ese uno de los artículos. Incluso las instituciones públicas, de la misma manera. Si hay información, por ejemplo, en el registro civil, y a mí me están investigando, no hay una orden judicial, y el registro civil emite sin la orden judicial respectiva, sin el análisis de la fiscalía, le aseguro que la persona... Pero ahora esta ley no lo especifica. Pero no importa. O sea, yo lo dije hace un instante, pues es un error. Por eso es que igual yo me sometí al criterio del partido que dijo, bueno, analicemos por bloque estos 3 artículos, ¿no? Para votarlos en parte y de pronto no aprobarlos, esa era un poco la idea, ¿no? Pero sin embargo, mi criterio personal es que no hay ningún problema. Pero sin embargo, por el respeto del partido, yo dije, está bien. Asambleísta, entonces fueron 3 artículos que los hicieron oponerse a la aprobación de esta ley. Este fue uno, ¿cuáles son los otros 2? Era el tema también, asimismo, algo del periodismo, cuando usted había la preocupación de que estén en la obligación de revelar el tipo de la fuente cuando uno está realizando alguna investigación. Entonces, estos 3, 4, 5 artículos, bueno, otros decían que eran 20, mire, algo que yo puedo discutir porque yo estuve en la comisión y que no recibí jamás una alerta en el proceso de construcción, no, por eso estábamos tranquilos. Pero, sin embargo, si es que hay alguna preocupación, yo lo dije, en Ecoavisa el martes en la mañana dije, bueno, si hay una preocupación, voy a proponer que se vote en partes. Y eso es lo que hicimos. La idea nuestra y las conversaciones que tuvimos con el bloque oficialista y principalmente pues con quien estaba de ponente en la ley, que es la compañera Inés Alarcón, le dijimos, mire, analicemos la posibilidad de votar en bloques para que la ley salga por unanimidad. Es decir, va a tener el respaldo nuestro. Entiendo que también de RC tenía algo de preocupación, también hubo el mismo planteamiento. Veamos la posibilidad de votar en bloque estos 3, 4 artículos y finalmente la ley podría salir aprobada por unanimidad. Pero finalmente tenían los votos y obviamente como tenían los votos se mandó a votar un solo bloque y bueno, pues la ley salió así. Entiendo que hay mucha preocupación de la gente, pero en particular, o sea, les vuelvo a repetir, en lo particular yo no creo que estemos expuestos. Más bien, si hay un atropello por parte de lo que dice la Constitución, el artículo 66, mañana más tarde lo que va a ocurrir es que cualquier persona que sienta vulnerado su derecho a la privacidad, lo que va a ocurrir es que va a poder mandar una demanda que el Estado va a tener que pagar y de forma millonaria. Así que en eso yo me mantengo, repito, tengo que defender porque yo estuve en el proceso, otra cosa que no hubiese estado. De hecho, nos sorprendió la negativa de su parte a la aprobación de esta ley cuando sabíamos que era parte de la construcción de la misma. Realmente nosotros lo que hicimos fue abstenernos, porque siempre lo dijimos, estamos de acuerdo con la mayor parte de la ley. Solo tenemos dudas en eso, aunque yo no la tenía, pero sin embargo, como partido teníamos la duda, así que habíamos que hacer la propuesta, ¿no? Asambleísta, para información en general de la ciudadanía, se esperaba de alguna manera que el presidente de la República pudiera tener algunas observaciones, pudiera hacer algunos ajustes, sin embargo, pues ya envió esta ley a publicación en el registro oficial, la Ley Orgánica de Inteligencia que fue aprobada precisamente por la Asamblea Nacional el pasado martes con 77 votos. ¿Qué pasa ahora? Los temas que deben ser corregidos, yo pensaría, digamos, como para recuperar un poco el estado de tranquilidad y la calma, sobre todo en el sector público de opinión, en el sector de la opinión en general, que el presidente debería regular un poco estos temas en el reglamento. Recuerde usted que el reglamento trata de la especificidad de los procedimientos, las acciones, cómo tiene que pedirse la información, y quizá ahí recobremos un poco la calma, ¿no? Ser más específicos en ese tipo por ejemplo, de términos. En ese tema de la solicitud de información, el acceso a la información, a los correos, a la privacidad, quizá ahí en el reglamento se puede especificar, ¿no? Porque recuerde usted que si alguna cosa
no queda tan clara en la ley orgánica, en este caso, el reglamento lo tiene que reglar, lo tiene que normal. Así que el reglamento no puede estar tampoco en contra de la Constitución, y quizá para ya el procedimiento específico de cómo debe solicitarse esta información, de cómo se debe acceder o pedir la información a las telefónicas, de cómo se debe solicitar la información de los registros de llamadas telefónicas, el acceso a la fuente del periodismo. Yo creo que seguramente si el presidente lo analiza con profundidad, quizá en el reglamento puede corregirse, ¿no? Sino fortalecerse y complementarse. Bueno, en el comunicado oficial que emitió el Partido Social Cristiano fueron bastante fuertes, precisamente en las declaraciones en cuanto al porqué, a la negativa de la aprobación de esta ley, y en uno de sus párrafos dice: durante el debate legislativo presentamos algunas observaciones concretas sobre artículos que consideramos inconstitucionales. Al no ser acogidas, tomamos la decisión responsable de no votar a favor de este proyecto de ley. Reafirmamos el compromiso con la seguridad del país, pero también con la defensa de los derechos y libertades fundamentales de todos los ciudadanos. Esperamos que no sean vulnerados, ¿no? Esperamos. Por eso le decía yo hace un instante que sería interesante que el presidente de la República, para evitar esta incertidumbre en el reglamento, corrija estos temas, y a la final nuestro pronunciamiento como partido podría ser incómoda su posición, asambleísta, sin duda. Mire, sí, es incómoda, pero aquí hay algunas personas que me decían: sí, pero si este es tu pensamiento, ¿por qué no votaste? Claro. Digo, usted tiene toda la razón, pero yo no vine aquí solo, yo no estoy aquí solo, ¿no? Nosotros somos un partido, y de pronto pude haber yo discutido un poco más, quizá, y debí haber perdido la autorización. A ver, yo creo en esto, sí, pero la verdad es que ahí estamos rodeados de constitucionalistas, de expertos en materia penal, y bueno, pues a pesar de que yo tengo mi criterio y también tengo mi equipo de trabajo, en ocasiones así es la democracia, ¿no? La democracia sirve para eso, para poder disentir, y no solamente entre partidos políticos, sino al interior de tu partido político. Y yo me siento tranquilo de haber tomado la decisión, pese a que no estuve de acuerdo y me abstuve, porque nosotros no es que no votamos en contra, y esa abstención, quizá el comunicado puede haber sido de otra manera, porque nosotros no es que no estábamos de acuerdo con toda la ley, y eso siempre lo dijimos. Quizá ahora el comunicado salió perfecto, es el comunicado y lo que representa el partido, pero nosotros no estábamos de acuerdo, específicamente era por 3, 4 artículos que generaban duda. Ahora en particular, como lo dije hace un instante, yo me siento tranquilo, hice mi exposición, a las finales me faltó un poco más, no lo sé, no soy experto en todos los temas, no, di mi posición y me siento tranquilo porque di mi posición y porque justifiqué mi posición y porque estuve a lo largo de todos los meses peleando por esa ley dentro de la comisión, y finalmente antes no hubo ninguna alerta, ¿no? Ahora salieron, bueno, entonces yo peleé. Entonces sí, no crea que esto fue sencillo para mí, pero finalmente, bueno, tuve que someterme al pedido del partido respecto de al menos abstenernos. Ahora, la idea nuestra no era que la ley no pase, nunca dijimos eso. Habían algunas observaciones. Eso. Aparentemente había la posibilidad de que el proyecto como tal, así, con todo el articulado, no se apruebe. Si no se aprobaba, se iba a votar por partes. Y en el momento que se votaba por partes, se eliminaban esos 2, 3 artículos, y le aseguro que hubiese salido por unanimidad. Eso lo discutimos ya, justo, no sé si usted estuvo de pronto viendo el tema de la votación, pero cuando la compañera Inés Alarcón hizo la exposición, nos pasamos siquiera 20 o 30 minutos en que hubo un silencio dentro de la Asamblea Nacional, en el que discutimos todas las bancadas. A ver, mira, hay esta alerta, y no se votaba. Hasta que al final, bueno, pues el gobierno oficialista tenía la ponencia, por tanto ellos dijeron, bueno, y tienen la mayoría. Tenemos los votos. Así es. Y tuvieron los 77 votos, ¿no? Correcto. Otto Vera, asambleísta por el Partido Social Cristiano, queremos agradecerle, asambleísta, por esta importante información brindada para nuestros oyentes de Notimundo al Día. Que tenga usted muy buenos días. Buenos días, muchísimas gracias. 6:58 a.m. Continuamos con más.